Buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día, Ahí profe. se siguen sumando chicos, así que esperamos un ratito más, unos 5 minutos, a ver si quién más aparece y ahí arrancamos, ¿sí? Esperamos 2 minutos más, por si aparece alguien más y arrancamos.
Bueno, creo que estamos como para comenzar. Ya son 8:06. Eh, bueno, mi nombre es Enrique Derlindati. Soy el- soy J. Sería. No, algún de otros, este, Profesor, disculpe, creo que hay un problema de conexión, no se está escuchando bien. bastantes chicos. Bueno, la materia desde práctica, este año estamos comenzamos con las prácticas estas virtuales. En realidad vamos a ir viendo cómo las vamos acomodando a lo largo de la cursada, sobre todo con el tema material. Así podemos en algunos casos ver algo de material, aunque más no sea a través de algún video o alguna cosa así. Pero las actividades, sí, se corta. Sí, Sí, profesor. hay como baja velocidad de internet. Ah, hola, Buen día, profe. recién se está Buen día. inestable internet. Ahora no se escucha la mierda.
Hola, buen día, ¿están? ¿O tengo problemas de audio? Buen día. Ah, sí, están. Bueno, No, Lilia, se ve que es un problema en común. Parece que el profe reinició el internet, por eso creo que no está en el Meet. no está en el grupo, ¿no? Gracias, chicas. Hola, ¿ahora se escucha mejor? Sí, profe. Buen día, profe. Sí. Bueno, perdón por el retraso. Habían estado usando la otra máquina mis hijas y cambiaron de cuenta y así, una serie de cosas. Así que, bueno, a ver, arranquemos. Como les decía, eh, yo soy Enrique de Lindati, soy JTP, el profe de la comisión de los viernes, comisión C. Este, las actividades van a ser, bueno, ya están compartidas en la plataforma. Todo lo vamos a compartir a partir de Moodle y en la medida que podamos vamos a ver de generar algún tipo de material en forma audiovisual para que vean algunos ejemplares y eso. Pero en principio las actividades son más bien actividades bibliográficas, ¿sí? Y de completar formularios y ese tipo de cosas. El práctico creo que está ya compartido en la plataforma. Eh, no quiero ni revisar, no vaya a ser que se cuelgue. Pero bueno, el tema que tocamos hoy es Craniata, ¿sí?
las clases van a seguir un ordenamiento en función de la filogenia, entonces siempre arrancamos con grupos basales y vamos a ir incorporando grupos terminales. Las prácticas, la idea es complementar las teorías. Igualmente yo ahora voy a dar una pequeña introducción al grupo, ¿sí? Una introducción teórica breve para, para refrescar un poco lo que se vio en teoría y además por ahí para aquellos que no pudieron ir a participar de la clase teórica, bueno, ver un poco sobre el tema. ¿Qué más? Bueno, esperemos que vaya mejorando el tema de conectividad, porque acá estoy viendo, hace un ratito eran 50 y ahora hay 49, perdimos a alguien en el camino. Pero bueno, Profe, buen día. buen día. Hay que presentar el trabajo práctico. Sí, hay que enviar los trabajos prácticos completos. La evaluación va a ser, o sea, para poder regularizar la materia en recursos naturales no es promocional, ¿sí? Es con examen final. Pero para alcanzar la regularidad, no solo se tienen que aprobar los exámenes parciales, sino que tienen que tener todos los trabajos entregados en principio, ¿sí? Sobre los trabajos entregados se hace una pequeña evaluación que en realidad les sirve más a ustedes para estudiar y repasar, ¿sí? Y a nosotros para hacer un seguimiento. Entonces, esa es la idea de los trabajos prácticos. En general, se da una semana, o sea, los prácticos tienen que estar entregados antes del próximo trabajo práctico. O sea, las actividades de hoy, a más tardar, me las tienen que enviar el jueves de la próxima semana, ¿sí? Yo las tengo que tener antes del viernes, porque de esa forma puedo revisarlas y si hay algo que podamos, que haya que observar en alguno de los trabajos prácticos, utilizamos el aula virtual también para consultar sobre eso, ¿sí? Más allá de los horarios de consulta, que yo puse como horarios de consulta los martes a la mañana, ¿sí? A partir de las 10 de la mañana, creo que puse la consulta, así es un horario un poco más tranquilo, desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. En las consultas, en lo posible, traten de armar grupos, así aprovechamos el tiempo, ¿sí? Es más eficiente si las consultas armamos una pequeña clase y hacemos ahí las preguntas, no solo porque de esa forma optimizamos el tiempo de todos, sino que también de la discusión y a partir de las preguntas de los compañeros pueden surgir dudas o las mismas respuestas y se retroalimentan entre ustedes en la clase de consulta, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o duda antes de arrancar? Van a ir siguiendo el cronograma del programa, como para ir leyendo antes de las clases y eso, cada unidad. En la medida, no, sí, como te decía, en la medida que podamos, sí. Las unidades 1 y 2, que son unidades generales, ¿sí? Que son las unidades que tienen que ver más con cladística y biogeografía. Esas unidades en realidad sirven como herramientas para entender la clasificación de los cordados, de los vertebrados, ¿sí? En el examen final entran como unidades, pero tienen que tomarlas en ese sentido, ¿sí? Porque originalmente la clasificación de los vertebrados se basaba casi pura y exclusivamente en aspectos descriptivos y morfológicos externos, que es en parte donde se va a hacer énfasis en las clases prácticas. Pero
esas características morfológicas externas, en muchos casos, no en todos, porque van a haber también ejemplos, en algunos casos hay organismos que son parecidos por convergencia y no por relaciones filogenéticas, pero en la mayoría de los casos los organismos muy similares tienen que ver con que son organismos que tienen algún tipo de parentesco filogenético. Entonces, la clasificación actualmente de los organismos, de todos los organismos y de los vertebrados en particular, responde a estas relaciones filogenéticas, responde a la filogenia. Y una forma de analizar la filogenia es a través de la cladística, ¿sí? Entonces, a lo largo de la cursada van a ver que junto, sobre todo en teoría, junto con la clasificación de los grupos que veamos, van a estar asociados cladogramas, que son expresiones gráficas a través de árboles dicotómicos, árboles que se ramifican de a dos, ¿sí? De estas relaciones filogenéticas. En teoría también, por más que ahora vamos a hacer la voy a nombrar, yo no voy a hacer mucho énfasis en eso, pero también se ven las principales hipótesis sobre las cuales se trabaja tratando de explicar o de entender cómo aparecieron determinadas estructuras, determinados modos de vida y cómo se relacionaron, en el fondo, evolutivamente, distintos grupos. Esas relaciones evolutivas, esos pasos evolutivos, se ven expresados a través de cambios en la morfología, que es lo que tratamos de encontrar a través del análisis filogenético, ¿sí? Cuáles estructuras se mantienen o en qué se transformaron. Eso también es importante que en la clasificación que tengan en cuenta. Grupos son inclusivos, la clasificación es inclusiva. Entonces los grupos mayores contienen a todos los grupos menores. Entonces las características que aparecen, las características diagnósticas que definen los grupos mayores, aparecen en todos los grupos incluidos. Nosotros hoy vamos a arrancar con Craniata, que es un grupo basal en los vertebrados, incluye a los vertebrados, ¿sí? Van a ver, el libro está subido a la plataforma también, el libro de base sistemática y filogenia de los vertebrados de Montero y Autino. En ese libro se encuentra resumido, mejor dicho, extendido, porque las clases que nosotros damos son un resumen del contenido de ese libro. En ese libro se encuentra extendido todas las características, principalmente las características diagnósticas, clasificación, cladística, análisis cladísticos y filogenia de todos los vertebrados. Entonces, cualquier duda o si notan algún gap en la información que nosotros vertimos en las clases, recurran a ese libro. El libro, además de estar subido a la plataforma, a Moodle, también está disponible gratuitamente en la red, ¿sí? Los autores lo pusieron a disposición. Entonces ustedes ponen el título del libro, la última edición, la de 2018, es la que se encuentra gratuita y libre en la red, ¿sí? El libro, nosotros, después de la introducción, que incluso en el libro está estructurado así también, ¿sí? Después de la introducción filogenética, cladística y biogeográfica, comenzamos con los grupos en sí. Y desde, como yo decía, organismos basales o grupos basales hacia los grupos terminales. Entonces van a ver que el libro, como el programa, arranca con Craniata y con grupos basales de cordados y termina en Mamalia, ¿sí? Como les decía, hoy arrancamos con un grupo basal que contiene a los vertebrados. Entonces todas las características diagnósticas que veamos van a estar contenidas aparecen en el resto de los vertebrados, y si no aparecen es porque se redujeron, ¿sí? Muchas veces hay reducciones de algunas estructuras, como la notocorda, que va a ser el ejemplo más claro, pero que en algún momento del desarrollo embrionario aparecen estas estructuras, ¿sí? Hendiduras faríngeas, bueno, una serie de estructuras muy, muy basales.
Entonces, no sé si no hay alguna otra consulta, podemos arrancar directamente con la pequeña introducción teórica para después ya desarrollar el trabajo práctico. Todo Yo claro, lo que profe. voy... ¿Cómo? Perdón. No, de mi parte todo claro, digo. Bueno, entonces yo voy a dar una pequeña introducción teórica y después directamente vamos a pasar... Ahí Profe, sí, con respecto a los cambios de comisiones, sí, ahí me están preguntando. Eso, por lo que acordamos, se arregla con los profesores de cada comisión. Entonces, aquellos que se quieran pasar a esta comisión, o los que ahora se hayan pasado a la comisión esta de los viernes, por favor, envíenme un mail, así yo armo la lista de mi comisión. Traten todos de mandarme un mail, así directamente armo un grupo de correos y tengo una planilla de los que están en esta comisión. profe, Sí, yo ya le había mandado un correo diciendo que me iba a cambiar a la comisión de los jueves ajá. y me dijo que bueno, pero ayer va el miércoles el profe de teoría me dijo que venga a esta clase para tener la asistencia y hacer el TP. Claro, porque vos no participaste de la clase de ayer. Claro, porque no había, Ah, porque había paro. bueno, perfecto. Entonces, eso sí es una cosa que tenemos que aclarar, ¿sí? Eh, las clases, las comisiones no son para recuperar. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, como la clase de ayer, que hubo paro miércoles y jueves, si les toca, si están anotados en la comisión de los jueves y en esa comisión se adhirió la docente a cargo al paro, no significa que ustedes van a poder, este es un caso puntual porque estamos arrancando con la materia, pero no significa que ustedes van a poder recuperar, mejor dicho, que todos los del jueves se van a poder distribuir entre las comisiones de los martes y de los viernes. Porque después, ¿cuál es el tema? No es que no haya voluntad, digamos, menos en virtualidad, no significa tanto esfuerzo atenderlos a través de la computadora. Pero ¿qué es lo que pasa? Después se arman unos líos tremendos a la hora de pasar las notas a la, a la planilla de alumnos, ¿sí? A la planilla final de regularidad. Entonces, muchas veces los problemas, algunos chicos después aparecen y dicen, profe, no aparezco en la planilla de regular, qué sé yo, y nos dimos cuenta que muchos de esos chicos es porque se estuvieron moviendo de comisión en comisión. Y cada uno de los docentes llevamos y tratamos de tener prolija y clara la comisión que nos corresponde, al menos en la parte de práctica. En las teorías van todos, las teorías en general, pero las teorías no son obligatorias, ¿sí? A diferencia de las comisiones. Entonces, en esta modalidad, la asistencia no es tan condicionante porque ocurren los problemas como cuando tuvimos al principio, ¿sí? Puede haber problemas de conectividad, entonces se puede entender que alguien no pueda participar de la clase. Pero no se cambien, traten de, en esta semana, o sea, a partir de la semana que viene, los que van a estar en cada comisión, confirmar su asistencia a esas comisiones. Profe, en ese caso, ¿tendría que mandarle un mensaje a la profesora o el jueves directamente me conecto y le digo? Hagamos las dos cosas, o sea, vos ya me mandaste un mensaje a mí diciendo que Sí, te cambias de comisión. Mandame otro recordándome, ¿sí? Que me dijiste esto hoy, así ya bueno, lo tengo en claro. Y mandale un mensaje, un mail a la profesora de la comisión de los jueves diciendo que vos estuviste presente en esta clase y te pasás a los jueves. Yo después me comunico buenísimo, con profe. ella, ¿sí? Pero hacelo, por Bueno, favor. bueno, gracias. No, de nada. Profe, ¿Sí? por ejemplo, yo en mi caso pertenezco a la comisión A de los martes y Sí, yo no fui a esa comisión, no asistí a la práctica de esa comisión porque me quería cambiar a la del viernes. En sí. ese caso tendría que enviarle un mensaje a la profesora de la comisión de los martes.
Sí, mandale por las dudas y mandame de vuelta uno a mí, ¿sí? Por Bueno, eso, o sea, profe. todos los que se van a quedar en la comisión de los viernes, todos los que estuvieron presentes ahora, los que están presentes ahora, y a partir de este momento van a estar los viernes, me mandan un mail. El mail ahí me preguntan, el mail yo ya lo subí a la plataforma, ¿sí? Igual si quieren lo anoto acá en el chat y si lo copian mejor, pero igual está en la plataforma, ¿sí? Ahí va el mail. Cualquier cosa, yo voy a dar... ¿Cómo? Profe, Perdón. Sí. enviamos un mail confirmando que vamos a estar en esta clase. Hoy, sí, cuando terminemos la clase, ¿sí? O en el Sí. transcurso del día, por favor envíenme un mail diciendo que quiénes se van a quedar definitivamente acá en la comisión de los viernes, ¿sí? Así yo ya a partir de eso armo una planilla, como les digo, no voy a tomar asistencia, pero sí en la planilla va a ir el registro de quienes entregan los trabajos prácticos, quiénes les falta, etcétera. Siempre se va a tratar de hacer un recordatorio periódico sobre cuántos trabajos prácticos faltan, quiénes faltaron entregarlos y etcétera, ¿sí? ¿Qué más? Creo que está todo. No sé si hay alguna otra pregunta. Así pasamos directamente a la clase introductoria. Bueno, pasemos a la clase entonces. A ver, veamos. ¿Se está viendo la presentación ahí? Sí, Sí, profe. profe. A ver, me confirman por favor si pasa. Ahí pasó la diapositiva porque a veces se cuelga o siguen viendo la carátula. La Se carátula. sigue viendo la Sigue carátula. viendo la carátula. No sé por qué pasa eso. A ver. Eh, la única forma que se puede compartir bien, que me pasó la vez pasada lo mismo, es verlo directamente ahí, verlo en el programa. Así que, a ver, voy a tratar de... el único problema sí es que no funcionan las animaciones, pero no importa. No vamos a... No importan tanto las animaciones. A ver, para... Bueno, como les decía, el grupo que vamos a ver hoy es Craniata, ¿sí? Como les decía, es un grupo que incluye a Vertebrata, ¿sí? Vertebrata son los vertebrados, coloquialmente es lo que se llama vertebrado y es lo que le da el nombre a la materia, ¿sí? El otro grupo hermano de los vertebrados son los mixiniformes o mixines, que ya van a ver por una serie de características quedan fuera de Vertebrata. Este grupo es un grupo muy antiguo, ¿sí? Hay registro fósil bastante importante. Estos son los conodontes, los van a encontrar en la bibliografía. La filogenia de los conodontes todavía está siendo analizada para ver exactamente dónde ubicarlos dentro de la clasificación, pero en principio sabemos que no estarían al menos incluidos dentro de Craniata, ¿sí? A ver que sigue entrando gente, o entra y sale, no sé bien cómo es. Ahí está, ¿sí? También existían otros grupos, ¿sí? De peces
que antiguamente todos estos grupos de peces se incluían dentro de una clasificación artificial que se llamaba agnatos, porque se unían a través de una característica que era la ausencia de mandíbulas. En las clasificaciones actuales se trabaja sobre estructuras que aparecen, se trabaja sobre la presencia de determinadas características diagnósticas. Entonces, grupos que morfológicamente no tienen algún elemento, ¿sí? O como en este caso las mandíbulas, no se agrupan, ¿sí? Eso para que cuando comiencen a ver el tema de cladística vayan entendiendo. Entonces, las características diagnósticas de los grupos son características diagnósticas presentes. Craniata, como les decía, en principio incluye mixini o mixines, ¿sí? Y vertebrata, que dentro de vertebrata van a haber petromizontiformes y ñatostomados, ¿sí? Yo voy a hacer énfasis, estas son las características diagnósticas, características exclusivas de los distintos grupos. Las que están resaltadas son las que nos interesan desde el punto de vista práctico, porque son características externas. Entre esas características externas, una de las más llamativas y más fácil de encontrar, al menos en el material fijado, es que poseen una única abertura naso-hipofaringea terminal rodeada por tentáculos, ¿sí? Eso la va a diferenciar de los otros organismos que no tienen mandíbulas o de organismos parecidos. Y la presencia de numerosos poros glandulares a lo largo del cuerpo, ¿sí? Van a encontrar en el cuerpo de los mixines varios orificios, varios poros. Algunos se relacionan con hendiduras branquiales, ¿sí? Asociadas a las bolsas branquiales, a los sacos branquiales, pero van a ver una profusión de pequeños poros a lo largo del organismo que están asociados a la producción de esta sustancia mucosa defensiva, ¿sí? Eso es un mixin. Ese es el aspecto externo de los mixines. Son bastante simples, como verán. Bueno, en esta imagen no se ven los poros, pero sí podemos observar el extremo terminal, ¿sí? Aguzado. En ese extremo es donde se encuentra el orificio naso-hipofaringio y rodeado, que sí se pueden observar en la imagen, de tentáculos. Después el organismo es bastante simple en el sentido de que no vemos muchas características externas destacadas, no tiene miembros pares tampoco y tiene una única aleta, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque en realidad es un pliegue cutáneo que hace que el cuerpo hacia el final, hacia el extremo posterior del cuerpo se encuentre aplanado y cumple la función y tiene el aspecto de una aleta, pero no es una verdadera aleta, ¿sí? No tiene ningún tipo de estructura de sostén. Después de vertebrata, después de craniata, como grupo hermano aparece vertebrata o los vertebrados, ¿sí? Estos organismos están conformados por dos grandes grupos, los petromizontiformes y los ñatostomados. Los petromizontiformes son un grupo bastante distribuido en aguas templadas y frías de los continentes, ¿sí? Tanto en agua dulce como en agua salada, porque son organismos, se los define anádromos, o sea que cumplen parte del ciclo vital en ambientes salobres y otra parte de ese ciclo vital en ambientes de agua dulce. En Argentina hay por lo menos 3 géneros. No, acá me confundí los géneros. Estos son los géneros que puse acá, perdón, ahora mismo lo borro. Son géneros de mixines, así que no le den bolilla. Pero sí hay unos cuantos géneros de petromizontiformes en la Patagonia. Son principalmente patagónicos. En los ríos, en los grandes ríos del sur de Argentina y Chile, encontramos ejemplos de este grupo.
Dentro de los petromizontiformes hay un grupo particular que es Miopterigi, en donde se encuentran las lampreas actuales y algunos grupos extintos. Acá lo que podemos ver como características morfológicas externas importantes es que ya aparecen verdaderas aletas, principalmente las aletas, y aparecen aletas pares, ¿sí? ¿Por qué llamamos que son verdaderas aletas? Porque poseen una estructura de sostén. Cuando vean una lamprea, que es son los petromizontiformes actuales, más comunes, van a ver que no poseen aletas. Pero eso es una pérdida secundaria de los miembros pares, ¿sí? Los organismos actuales no poseen aletas pares. Después, a diferencia de los mixines, poseen ojos grandes. Acá, desde el punto de vista de la práctica, tenemos que entender que una cosa son ojos desarrollados y otras cosas son ojos grandes. Cuando hablamos de ojos desarrollados, significan ojos que completaron un desarrollo, ¿sí? La estructura ocular tiene un desarrollo completo, embrionario, y es funcional. Puede ser chiquito o puede ser grande, pero es funcional, ¿sí? Tiene todos los elementos de un ojo, es sensible a la luz, etc. Cuando hablamos de grande o pequeño en los organismos, siempre tenemos que tener en cuenta que las medidas son relativas. Entonces, los ojos son grandes en función al tamaño del cráneo, ¿sí? Entonces, muchas veces es importante definir ese tamaño en función de la importancia relativa de la estructura. Entonces, por ejemplo, ojos grandes son aquellos que ocupan más del 20%, por ejemplo, del cráneo. Ojos muy grandes, van a ver después hacia adelante, son los de las aves. Y cuando vean un cráneo de ave, van a ver que ambos ojos ocupan casi el 50% del cráneo, de la cabeza del ave. La mitad de la cabeza de un ave son ojos. Entonces esos son ojos muy, muy grandes, ¿sí? Acostúmbrense a usar esa relación de tamaño, sobre todo para la descripción de los organismos. Cuando observen un organismo y tengan que describirlo, usen esas medidas relativas. Por ejemplo, cola larga. Una cola larga se considera una cola que es igual o superior a la longitud del tronco de un animal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, traten de hacer esas relaciones. ¿Sí? Profe, una consulta. Entonces, ¿el grupo de Miopterygis pertenecería dentro del grupo de petromizontiformes? No, dentro de vertebrata se encuentra. ¿Sí? O sea, Y viene... vertebrata es diferente a mixin. Y vertebrata es diferente a mixin. O sea, tenemos craniata. Recuerden que los grupos son inclusivos, entonces tenemos un grupo grande, que es el grupo craniata, que tiene una serie de características que las ven en el libro o en teoría, ¿sí? Yo voy a hacer énfasis en esta introducción en las características morfológicas externas de los grupos que se ven en el trabajo práctico y de los que tenemos ejemplares en la cátedra, ¿sí? Entonces, en la cátedra, ejemplares de craniata, con esta definición de que es el grupo más inclusivo de todos, son todos los vertebrados que vean en la cátedra son craneados, ¿sí? Ahora bien, dentro de craniata tiene una primera clasificación, que son los mixines y los vertebrados. A su vez, dentro de vertebrados tenemos petromizontiformes más ñatostomados. Petromizontiformes, a su vez, está dentro de Miopterygii, ¿sí? Que es un grupo grande, con estas características diagnósticas de las cuales a nosotros nos interesan la presencia de verdaderas aletas dorsales y aletas pares y de ojos grandes. Ahora bien, dentro de Miopterygii tenemos petromizontiformes. Petromizontiformes tienen otras características diagnósticas, ¿sí? Son las lampreas actuales, y esas características son un canal nasal terminal, pero en la parte dorsal de la cabeza.
¿sí? Exactamente entre los ojos, en la parte dorsal de la cabeza. A diferencia de mixines, que lo tenía en el extremo del hocico, podríamos llamar, en la parte terminal de la cabeza. En el caso de las lampreas, la boca no posee tentáculos, sí posee numerosos cirros. Ahora vamos a ver una fotografía, formando una especie de disco de succión. Vulgarmente parece una sopapa, ¿sí? Es un disco de succión rodeado de tentáculos, de cirros, que lo que le permite es adherirse a la presa, ¿sí? Igual que una sopapa, ni más ni menos. Dentro de ese embudo bucal hay numerosos dentículos córneos. Estos dentículos sirven sobre todo para los que tienen en la lengua y ayudan, los que están distribuidos en el disco bucal, a lacerar la piel de la presa, porque son organismos hematófagos. Esto significa que consumen sangre, ¿sí? Entonces, con la lengua cubierta de dientes, cortan o laceran la superficie de la piel de la presa y succionan la sangre, ¿sí? Poseen 1 o 2 aletas dorsales y 7 bolsas branquiales con salidas exteriores. O sea, lo que nosotros vamos a ver, eso es otra cosa que también cuando encaramos la parte práctica y la descripción de los organismos, en la mayoría de los casos, a menos que tengamos ejemplares fijados como esqueleto, hay estructuras internas que no se observan, pero sí podemos ver estructuras asociadas a esas estructuras internas. En el caso de las lampreas y de los petromizontiformes en general, poseen bolsas branquiales, pero nosotros lo que vamos a ver son las salidas exteriores de estas bolsas branquiales, que las denominamos hendiduras branquiales, ¿sí? Estas son características internas, que bueno, las nombro, pero no hagamos énfasis en eso. Y como les decía, es un grupo de organismos cosmopolita. Eso significa que están distribuidos en todo el planeta, principalmente en aguas templadas y frías. Se reconocen entre 6 y 7 géneros, depende de los autores. Y en Argentina tenemos un único género, que es Geotria, de la especie Australis, ¿sí? Acá hay una imagen de ese organismo, de esa especie. Este es el disco bucal que yo les decía. En este caso, este animal está pegado al lente del vidrio de la cámara que le está sacando la foto, entonces podemos ver todo el disco rodeado por esto que parecen pequeños pelitos, son los cirros, ¿sí? Todas estas estructuras que vemos acá son dientes córneos, no son verdaderos dientes, ¿sí? Los verdaderos dientes aparecen en grupos posteriores porque están asociados a una mandíbula, y estos organismos no tienen mandíbula, ¿sí? Entonces son dientes, son estructuras córneas análogas a dientes, y esta es la lengua, que además posee más dientes con las que lacera la piel de los organismos que son presas. Acá vemos el ojo, por eso les decía, es un ojo grande, porque lo podemos ver que ocupa, en este caso, si consideramos que la cabeza termina en la primera hendidura, el ojo ocupa aproximadamente un 10% de la cabeza, ¿sí? Y estas son las hendiduras branquiales, que son las aberturas externas asociadas a sacos branquiales internos que funcionan para la respiración. En este esquema podemos ver los dos organismos, ¿sí? El que está en la parte superior es una lamprea, es un petromizontiforme, y en la parte inferior es un mixín. Ahí podemos ver en el mixín los ojos son subcutáneos, y por más que están desarrollados son muy muy pequeños, entonces nos da la sensación que directamente no poseen ojos, ¿sí? Aunque los tienen, pero muy muy reducidos. Vemos los tentáculos, vemos el cuerpo con la hilera de poros glandulares a lo largo del cuerpo, y esa estructura aplanada, cutánea, análoga a una aleta caudal. En cambio, en la lamprea ya podemos ver un ojo grande,
reconocible como ojo, este embudo bucal que no posee tentáculos, las 7 hendiduras branquiales y las aletas dorsales junto a una aleta caudal, ¿sí?, que tienen estructuras de sostén. Las estructuras de sostén en este caso son de colágeno, no son esqueléticas, ¿sí? Ninguno de estos organismos tiene un verdadero esqueleto, pero sí son reconocibles como aletas, son verdaderas aletas. En la vista ventral de ambos organismos podemos ver que en el caso del mixin tenemos 2 aberturas. Esta de abajo es la abertura bucal, rodeada de tentáculos también, y esta en el extremo es la abertura naso-hipofaringia, ¿sí?, impar, terminal y frontal, también rodeada por tentáculos. En el caso de la lamprea tenemos un disco bucal y, bueno, como les repito, la estructura que veíamos en la fotografía, un borde de cirros, todo un mosaico dentro del embudo bucal de estructuras córneas análogas a dientes y una lengua en la base, en el fondo del embudo bucal, también con estructuras córneas similares a dientes, asociados al tipo de alimentación que tienen las lampreas. Acá vemos un corte sagital, ¿sí?, de ambos organismos, principalmente para ver, esto es la de abajo es la lamprea, y este es el canal o el orificio nasal dorsal, ¿sí? Como ven, lo que está en celeste son conductos u orificios. En el caso de la lamprea, tiene función solamente sensorial, ¿sí? Es un orificio nasal. Esto lo vamos a ver en peces también, y este orificio no se relaciona ni con el sistema digestivo ni con el sistema respiratorio, ¿sí? Es un saco ciego, dorsal, impar, con tapizado de células sensoriales quimioreceptoras, o sea, asociado al olfato, y con cierta asociación a una glándula pineal, ¿sí? Y el sistema digestivo y respiratorio está conectado a la boca, ¿sí? La boca se divide, continúa el sistema digestivo por la parte central y por la parte ventral se asocia a los sacos, ¿sí?, o bolsas faringias que están asociadas a cada una de las hendiduras branquiales. En el caso de los mixines, ese orificio es terminal, es naso-hipofaringio. ¿Por qué? Porque este sí se conecta con el área faringea, con el sistema respiratorio y el sistema digestivo. La boca también, forman un conducto único, digestivo-respiratorio, asociado a las bolsas o sacos faringios, ¿sí?, que tienen un único canal o hendidura, que en este caso es ventral. A veces es una sola asimétrica, otras veces son 2 o incluso pueden haber 3 hendiduras, ¿sí? El número de hendiduras branquiales no son branquiales, asociadas a los sacos faringios en mixines es variable. Entonces esas son las principales características. Y este esquema de acá inferior es cómo es el embudo bucal de las lampreas en una larva, ¿sí? Las larvas tienen otro tipo de alimentación, son filtradores, entonces, como ven, la estructura cambia un poco, y en este caso el embudo se pliega, y los cirros, que después van a funcionar como estructuras de succión, acá funcionan como estructuras de filtración del agua, ¿sí? O de canalización, mejor dicho, del agua. La filtración del contenido de plancton se hace a nivel de sistema digestivo, pero lo que hace el embudo es canalizar, es dirigir el flujo del agua hacia la boca del organismo. Habíamos visto que ñatos tomados, características diagnósticas las van a ver en teoría. Los ñatos tomados estaban conformados, los vertebrados, mejor dicho, estaban conformados por petromizontiformes y ñatos tomados. Bueno, ahora vamos a entrar al grupo dentro ya de ñatos tomados,
el otro grupo que vemos en el práctico, que son los que coloquialmente los llamamos peces cartilaginosos, y son los condrictios, ¿sí? Porque esto no pasa. Los condrictios, bueno, todo esto es teoría. Una de las características principales de los condrictios actuales, que en el práctico tenemos material esquelético fijado, es que aparecen mandíbulas, ¿sí? Esta estructura que contiene los órganos sensoriales del olfato, de la vista, órganos sensoriales que tienen que ver con los cambios de presión, como es el oído, más el sistema nervioso, los ganglios o el cerebro, apareció ya en Craneata, ¿sí? Acá la principal diferencia que aparece en los peces cartilaginosos y en los ñatostomados en general es la presencia de unas mandíbulas, ¿sí? Y un soporte esquelético de varias estructuras, estos son arcos branquiales, que en el caso de los condrictios es de cartílago, ¿sí? La estructura de sostén es colágeno, es cartílago, y presenta calcificaciones, pero que no representan verdadero hueso, ¿sí? Simplemente son áreas donde el cartílago fija y precipita calcio y lo hace un poco más resistente. Las famosas, hay unas pulseras que venden de vértebras de peces. En realidad, si alguna vez fueron a Brasil, ahí lo que son vértebras de tiburón, ¿sí? Las vértebras del tiburón están particularmente calcificadas y junto con las mandíbulas prácticamente es lo único que queda del esqueleto cuando el organismo se degrada. Y después circulan por las redes un montón de fotos de monstruos marinos sin identificar, y la mayoría, hay una muy conocida en Australia, la mayoría son tiburones en distintos grados de descomposición. Entonces, ahí van a ver que la estructura, a diferencia de por ahí de los peces, que el esqueleto, sobre todo óseo dérmico, es muy superficial, entonces el cráneo es casi idéntico a la estructura de la cabeza del pez. En el caso de los tiburones no, es muy diferente. Entonces por eso cuando uno ve un cráneo de tiburón, no lo ve tan parecido al organismo vivo, ¿sí? Seguimos con, bueno, esto es teoría que no lo vamos a ver acá. Las teorías de los arcos branquiales, del origen de las mandíbulas, etc. Y acá tenemos el cladograma para entender en dónde estamos parados dentro de la clasificación de los vertebrados. Habíamos visto el cladograma anterior, que teníamos por acá arriba craneata se dividía en mixines para un lado y vertebrados para el otro, y dentro del vertebrados teníamos dos brazos, uno que era petromesontiforme y el otro que era ñatostomata. Estos son los ñatostomados, y dentro de ñatostomados nosotros estamos parados ahora acá. En la práctica vamos a ver condrictios o peces cartilaginosos. Un grupo hermano a condrictios fósil son los placodermos, ¿sí? Que lo único que nos interesa saber acá en placodermos es que placodermos posee hueso verdadero, huesos dérmicos. Eso es una pregunta de examen final, ¿sí? Los huesos aparecen ya antes que los denominados peces óseos, que es lo que vamos a ver en el próximo práctico. Entonces estamos parados acá, en condrictios. Dentro de condrictios, la principal característica externa son las escamas que forman dentículos dérmicos, se los llaman, porque son escamas placoideas, en donde tienen morfológicamente la misma estructura que un diente, ¿sí? Tienen un esmalte externo, están conformadas por dentina y poseen una pulpa, ¿sí? Que es la que irriga, da la alimentación, entre comillas, mantiene vivas a estas escamas. Esta estructura es exactamente igual a la de los dientes
de todos a partir de todos los ñatostomados actuales al menos, ¿sí? Entonces, siendo un poco groseros en cuanto a la clasificación, los tiburones y las rayas poseen dientes en la piel, ¿sí? Acá hay una fotografía en una lupa de cómo se ven estos dentículos sobre la piel de un tiburón. Otra característica importante de los tiburones es que estos ya tienen dientes verdaderos asociados a la mandíbula, ¿sí? Nosotros los vamos a ver en forma de dientes triangulares, que es lo que más familiarizados estamos por todas las películas, o en formas de placas, ¿sí? En donde estos dientes se fusionan entre sí y forman placas, que es como un único gran diente, que está bastante presente, es bastante común en rayas, ¿sí? Estos dientes son de reemplazo continuo, eso quiere decir que si se pierde un diente, ya van a ver, creo hay una foto por ahí, a medida que van apareciendo los dientes, van apareciendo desde el interior de la mandíbula hacia afuera, entonces los tiburones constantemente van renovando, y las rayas también van renovando su dentición. No sé dónde quedó la foto, creo que abajo de todas estas, acá está, ¿sí? Quedó abajo, como les decía, las animaciones no funcionan, no sé si se llega a ver en la boca de este tiburón, pero a ver si lo podemos ampliar un poco a la imagen. Sí, ahí se ven cómo los dientes van saliendo. Estos son dientes apoyados contra el área del paladar y van creciendo desde el interior hacia afuera y se van renovando, ¿sí? Una característica externa en los tiburones es la presencia en los machos de clústeres reproductivos. Los condrictios actuales, todos poseen los machos de todas las especies de los condrictios actuales poseen estos clústeres. Los clústeres son una estructura que se deriva de las aletas pélvicas, ¿sí? Es parte de la aleta, y lo que hace es formar un canal, un tubo, para dirigir el flujo del esperma del macho, ¿sí? Para fecundar a la hembra. Los tiburones tienen fecundación interna, ¿sí? Entonces, como las aletas pélvicas son pares, los clústeres también son pares, o sea, tienen dos, los tiburones y los condrictios machos, pero en la cópula solamente utilizan uno, ¿sí? No utilizan los dos. Eso nos lleva a datos interesantes, como por ejemplo, estos son, no sé si ustedes son de la generación que vio a Nemo, pero en Nemo, el famoso tiburón blanco Bruce, en realidad es una hembra, ¿sí? En las imágenes se puede observar que el tiburón no tiene clúster, en cambio los otros tiburones, que son Anchor y Chum, sí tienen clúster. Entonces, una de las características externas que nos interesa desde la práctica es esto, es la diferencia externa entre machos y hembras, que se llama dimorfismo sexual. Van a ver que en algunos grupos es más evidente que en otros. En el caso de los condrictios hay dimorfismo sexual evidenciado a partir de la presencia de estructuras reproductivas externas, ¿sí? Dentro de condrictios, el primer grupo que vamos a ver, ahora no está, creo, como subclase, pero son los holocéfalos u holocéfali, que son las quimeras, peces gallos, peces elefantes, etc. Las principales estructuras externas están resumidas en esta imagen, pero de las cuales podemos destacar, bueno, la piel desnuda, la presencia de un tenáculum frontal, o sea, en los machos, un pequeño cuerno, diríamos, retráctil. También aparecen gonoporos, o sea, estructuras asociadas
a las estructuras reproductivas que tienen que ver con la emisión de feromonas y otras sustancias, y clúster, ¿sí? Como todos los condrictios, este acá esquematizado es un macho, ¿sí? Posee clúster pélvicos. Esta estructura, que se llama tenaculum, aparece también exclusivamente en los machos. Otras especies, esto es una quimera, otras especies poseen, la vamos a ver en la siguiente diapositiva, poseen también estructuras rostrales asociadas, por eso muchas veces se los conoce como peces elefante. Cuando me refiero a estructuras rostrales, acá tenemos, ¿sí? Este es un pez elefante, como verán, tiene una estructura en el hocico, ¿sí? En este caso, a diferencia del esquema anterior, es una hembra, no tiene el tenaculum frontal, tampoco tiene los gonoporos y tampoco tiene clúster en las aletas pélvicas. Esta especie, desde el punto de vista del uso de fauna, que es un área que nos interesa desde ingeniería en recursos naturales, son los que se llaman pollos de mar, ¿sí? Profe, Conocemos, ¿sí? disculpe, ¿usted dijo que todo el grupo se lo conoce como pez elefante o solamente a la especie que estamos viendo en este momento? A esta especie que estamos viendo en este momento, que el género está puesto acá arriba, es Calorhynchus. Ok, gracias. Y es una de las especies que se explota en el mar argentino y que se comercializa con el nombre de pollo de mar, ¿sí? ¿Por qué? No sé, pero se comercializa como pollo de mar. Su distribución es principalmente continental, o sea, está asociada a la plataforma continental del mar, ¿sí? La especie, como verán, se distribuye en la plataforma continental del cono sur de Sudamérica, tanto en su vertiente atlántica como en su vertiente pacífica. Desde el punto de vista de la conservación, es una especie que, a pesar de que la pesca es bastante intensa, todavía no tiene esto LC, son categorías de conservación de las especies, que es un intento a nivel global de definir o caracterizar el riesgo de extinción que tienen las distintas especies, y en el caso de esta está en consideración menor, o sea, significaría que no está amenazada, ¿sí? Bueno, hábitos de vida no. Pasamos directamente al otro gran grupo dentro de Chondrichthyos, que es el Asmobranchi. Son los tiburones y las rayas, hablando en coloquial. El asmo se refiere a placa delgada y se refiere a las estructuras que conforman las escamas, ¿sí? Poseen 5 a 7 hendiduras branquiales externas, un espiráculo presente, dientes numerosos, poseen cloaca, el cuerpo está cubierto de escamas placoideas y posee un sistema de ampollas de Lorenzini en el hocico. Estas son las principales características que nos interesan a nosotros, características externas. Como le decía, son los tiburones y rayas. Acá había una animación, sí. Estas son las típicas, estas son las mantarrayas, rayas que se conocen como águilas marinas, y bueno, los típicos tiburones, ¿sí? En este caso un pez martillo, pero acá hay otro tiburón, para que vean que la diversidad de formas en este grupo es enorme. Por más que nosotros estamos más familiarizados con los tiburones, ¿sí? Con este tipo de organismos es con los que estamos más familiarizados. Hay tiburones que parecen, o sea, bastante diferentes, ¿sí? Este es un tiburón de aguas profundas, en donde a simple vista diríamos parece un bagre, ¿sí? Es muy diferente al tiburón, uno de los tiburones más conocidos, que es el tiburón blanco. Dentro, como les decía, dentro del Asmobranchi tenemos dos grupos.
Un grupo es el grupo de los tiburones, que se llama Selachii, ¿sí? Que se caracterizan por hendiduras branquiales laterales, ya vamos a ver abajo un esquema mejor, cabeza separada de las aletas pectorales, un cuerpo cilíndrico, ¿sí? Con bien diferenciadas las aletas dorsales de las aletas, en este caso de la aleta impar ventral y de las aletas pélvicas, y una cola heterocérca normalmente bien desarrollada, ¿sí? Es una importante. Los tiburones, al igual que muchas especies de peces, son utilizados, ¿sí? Como alimento, ¿sí? Es uno de los principales productos en el caso de Argentina